Ismael Serrano, bienvenido de nuevo a la Caja de Música. Es un placer tenerte con nosotros de nuevo, sobre todo por esta maravillosa celebración que es el que se vea la luz, o que vuelva a ver la luz un disco, un trabajo tuyo, así que bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, lo primero de todo, y creo que es lo más importante, es cómo estás. Bien, entusiasmado. Ahora son días intensos porque estamos promocionando este disco, porque nos toca hacer la maleta ahora para hacer el viaje. Nos vamos ahora dentro de nada a Latinoamérica a presentar el disco, a hacer una gira promocional. Nos vamos a Costa Rica, nos vamos a México, a Argentina, o sea que días intensos y contento. Yo, Ismael, sigo viendo, como te dije la primera vez, que eres mucho más profeta allá que acá, aunque toda esta nueva jornada de cantautores con alma, ¿no? De cantautores de esos que te saben apretar, ha sido como un poco ese referente aquí en España. Bueno, convengamos que en Latinoamérica siempre hay como una atención muy especial a la propuesta que hacen los cantautores de este lado del océano. Gente como Serrat, Sabina, Luis Eduardo Aute han sido siempre muy respetados allí, ¿no? Entonces hay como un público pues que está muy pendiente y también es verdad que yo lo he recorrido muy a fondo desde mi primer disco en el 97, sobre todo el cono sur latinoamericano. Yo me fui con la guitarra al hombro y recorrí toda esa región muy a fondo, y a día de hoy lo sigo haciendo. La mitad del año, por así decirlo, casi lo paso allí, ¿no? Entonces sí es verdad que se vive todo, ¿no? Yo creo que no solamente en mi caso, sino en general se vive con una efervescencia y con una intensidad muy especial, ¿no? 20 años, ¿cómo se resumen 20 años en un disco? Es complicadísimo. Es muy complicado porque tienes que hacer un repertorio donde esté representado de manera equilibrada todo tu repertorio. Entonces es difícil, tienes que elegir canciones de los últimos trabajos, de los primeros y demás, y se quedan muchas canciones fuera. Más aún cuando mi propósito era también incluir temas nuevos, cuando también hay versiones de canciones de artistas que han influido en mi carrera, en mi forma de entender la música. Entonces es difícil, quizá por eso ha salido un disco largo, quizá por eso es un disco doble, porque es muy difícil elegir entre tantas canciones, porque me resulta muy difícil dejar fuera según qué canciones, claro. Fíjate, porque dentro de la información que nos llegaba, ¿no?, de esta presentación de estos 20 años, decías que era un paso, un acercamiento entre el presente y el futuro. Yo añadiría esa frase, que entendamos el pasado, entendemos el presente y quizás miremos al futuro. También no reinventar, pero darle otro aire a esas canciones, a esos himnos, directamente himnos, también es un poquito complicado, ¿no? Porque la gente ya tenemos un sonido y reinventarlo ahora es muy difícil. Claro, y sobre todo el propósito es que mejoren un poco las originales. Eso es difícil cuando las canciones originales están en nuestra memoria marcadas, ¿no? Muy marcadas, ¿no? Y hay como un efecto costumbre, ¿no? Están muy acostumbradas a escuchar las canciones tal y como fueron ideadas en su primera versión. Entonces, bueno, ese era el reto. Yo creo que el reto, a mí me divertía pensar en rearreglar, en revisitar las canciones, porque también era una forma de plasmar en el disco todo lo que he aprendido, ¿no? Quizá por eso también la idea de grabarlo en directo. Se trataba un poco de plasmar todo lo que he aprendido desde el punto de vista musical. Yo creo que en estos 20 años, si algo me gustaría rescatar, es que uno ha ganado en permeabilidad y ha ido avanzando en la búsqueda de un sonido propio, de un universo musical propio, ¿no? Y uno tiene como una claridad a la hora de mirar las producciones y demás, a la hora de plantear esas producciones, que quizá no se tenía tanto al principio. Cuando dabas los primeros pasos en un territorio que uno entendía casi hostil, de manera como si fuera algo casi hostil, ¿no? Entonces yo creo que era necesario también, ¿no? Y además sobre todo es muy divertido, más allá de la responsabilidad que supone darle la vuelta a las canciones y darles otra mirada. Es sumamente divertido cantar aquellas viejas canciones con nuevos arreglos, ¿no? Fíjate, ahora que hablas de grabar en directo, yo llevo ya varias conversaciones de música y todos los artistas, muy honestamente, me decís que no me crean los discos en directo, que todos tienen que pasar por ese pequeño filtro, que tienen que pasar un poquito por el estudio. ¿Tú cómo vives esa afirmación?
Bueno, sí, es cierto, un disco en vivo lleva mucho trabajo, quizá no tanto de estudio a la hora de grabar, regrabar los temas, que no están así en este caso, sí a la hora de producirlos, de buscar el sonido, buscar esas matices, ¿no? Y bueno, por eso se graban también varios días. Nosotros lo que hacemos es grabar varios días, aunque solo hicimos uno con público, grabamos también los ensayos y elegimos lo mejor. Qué bueno. de todo eso, pero es bastante fiel a lo que se pudo escuchar, ¿no? A lo que la gente pudo ver. Las voces, si bien están, como digo, tratadas y producidas y demás, son las del directo. No se han hecho muchos recordings, salvo alguna guitarra que por una cuestión técnica había que repetir y demás. Lo que hay es lo que se tocó y se puede ver también en el DVD. Yo creo que en ese sentido no engaña, pero sí es un trabajo arduo. Lo de grabar en directo no es algo... No es nada fácil. No es fácil, porque está lleno de inconvenientes técnicos que tienen que ver pues con el directo, con los imprevistos del directo. El estudio es un laboratorio en el que puedes experimentar y hay un espacio para el error y para la repetición que evidentemente un directo no tiene, ¿no? Pero también por otro lado el directo rescata una magia, una vida que no es tan fácil de encontrar, un punto de espontaneidad y de movimiento y que es más difícil de lograr dentro de un estudio grabado con sesiones, cada instrumentista grabando en una sesión diferente. Esto es diferente, yo creo que hay una magia, aunque suene un poco atópico, que solo el directo puede captar, ¿no? Además es una puerta que te lleva a ese concierto, ¿no? Claro. Dejas la frialdad de un disco grabado en lo digital. Y no solamente eso, es que además se trata de que uno, más allá de lo que aprende a la hora de producir, a la hora de rearreglar, también hay una forma de estar en el escenario que es diferente. Uno cuando hay una presencia, una forma de estar, de interpretar, de moverse en el escenario, de dialogar, por así decirlo, tácitamente con el público, que es diferente a cuando empecé, ¿no? Fíjate, yo, haciendo un poquito de memoria histórica, hablamos de esos 20 años, de cómo las canciones, ese caldo de cultivo, ¿no? De lo que nos pasaba hace 20 años, era un poquito ese momento inspirador que daban a luz los temas, que poco hemos cambiado desde entonces. Bueno, no lo sé, si hemos cambiado... Quiero decir lo que nos rodea, ¿no? Sí, o quizá, sí, la verdad es que si hacemos repaso a lo que nos rodea, no sé si hemos cambiado para bien, porque yo creo que hay en algún sentido el hecho de que haya canciones que escribí hace 20 años que sigan siendo vigentes, pues no sé si dice algo bueno de la sociedad que hemos creado, ¿no? Porque eran canciones que hablaban de problemas muy concretos y yo creía que eran coyunturales y a día de hoy siguen teniendo sentido. Yo creo que hemos vivido un retroceso en muchos aspectos, quizá suena un poco dramático el asunto, ¿no? Decir esto, pero yo sí creo que en cuanto a derechos y libertades, en muchos aspectos estamos viviendo un retroceso. Quiero decir, si uno piensa en el futuro que van a vivir nuestros hijos, le da la sensación de que va a ser algo peor que el que nos ha tocado vivir. Mi hija va, de seguir así, la tendencia va a tener peores salarios, peores contratos, peor jubilación, peor sanidad pública. Yo creo que... Y peor planeta, si me acuerdo. Y peor planeta también, no va a conocer, no sé si va a conocer el planeta, la naturaleza, los paisajes que yo he llegado a conocer de la misma manera. Entonces, sí creo que hay que estar alerta y que de alguna manera se encienden algunas alarmas en la cabeza de uno cuando piensa precisamente en el futuro, claro. Hablando del directo, a estos 20 años tú has dicho, y doy fe además, de que el músico va absorbiendo, va haciendo suyos esos sonidos que va buscando, que va encontrando. Si hiciéramos un puente espacio-temporal a Ismael Serrano de hace 20 años, ¿cuánto musicalmente has podido aprender? ¿Cuánto musicalmente has podido incorporar a ti, respetando esa esencia que está en este disco, pero con esas evoluciones, esos matices? Pues yo creo que estoy transitando un camino de vuelta que me lleva a lo esencial y a lo más sencillo, quiero decir. Yo creo que hay un prejuicio en torno al cantautor que habla de él como alguien que privilegia los textos por encima de la música, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que de alguna manera ese déficit llega a creérselo uno sin ser del todo justo, ¿no? Y se lo cree uno de tal manera que entra en una competición absurda a la hora de componer armónicamente, buscar complicaciones en cuanto a la producción, incorporando ritmos. Bueno, supongo que es una búsqueda permanente. Yo creo que ahora estoy transitando camino de vuelta porque creo que en la sencillez, si bien ese es un disco muy sofisticado, con una gran producción,
no deja de ser sencillo en cuanto a que vuelvo a poner más hincapié en las dinámicas, en guitarras, canciones que empiezan guitarra y voz y se abren en los estribillos, con arreglos de cuerdas sencillos, volver al estribillo, que es algo que yo siempre he rehuido a la hora de componer y demás, ¿no? Que era fácil que yo compusiera una canción y que no tuviera estribillo, que no tuviera una estructura repetida y demás, y ahora creo que trato de volver a la esencia de la canción popular, que es la sencillez, muchas veces, que no es algo simple, no es algo evidente, ¿no? Encontrar esa sencillez, porque en esa sencillez está también la magia y demás. No es lo mismo simple que sencillo, ¿no? Hay una búsqueda que te lleva un poco que yo creo que en mi caso me trae un poco en un camino de vuelta hacia el origen de la canción, ¿no? Fíjate, pero además, habiendo podido escuchar algo de este disco, apuestas por esa sencillez, sí, pero con un sonido muy rotundo detrás, sí. Grueso, rotundo, contundente, ¿no? Eso es un poquito eso de lo que hablabas. Sí, porque también tiene que ver con el hecho de que es verdad que uno en la composición se basa mucho en las armonías, en las melodías, y desatiende a lo mejor, que quizás ese sí que puede ser un déficit del cantautor, la cuestión más rítmica, más estructural, más que tiene que ver con, como decía antes, con las dinámicas y todo eso, y yo creo que eso cambia en este disco, ¿no? Esto es un disco muy contundente, con mucho peso, como bien dices, donde reinvento las canciones en esa dirección, dándoles el peso que realmente merecen, ¿no? Ismael, yo te lo pregunté la otra vez, y con este disco delante también quiero volver a retomar esa cuestión. Para ti, equilibrar la música y la letra, es decir, lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿es complejo o sigues apostando por eso lo que decíamos? Unir las dos y que luego la canción se abra. Yo creo que lo que define al cantautor es la búsqueda de ese equilibrio. Si analizamos armónicamente las canciones de Silvio Rodríguez, de Serrat o de cualquier otro cantautor, te das cuenta que son mucho más complejas que muchas canciones de pop. O sea, creo que lo que se busca es el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Entre la armonía, la melodía y el texto. Lo que pasa es que es verdad que nosotros, quiero pensar que el cantautor trata de darle un vuelo poético, una cierta hondura y profundidad al texto, que eso no quiere decir que conlleve más ejercicio intelectual, acercarse, aproximarse a esta música, sino simplemente que está más llena de matices en cuanto a la lírica, en cuanto a la poesía, ¿no? Pero lo que realmente me gusta pensar que define al cantautor es la búsqueda de ese equilibrio entre la música y el texto. Fíjate, ya para ir terminando, sí que he visto también un cambio en lo que llamábamos el mundo del cantautor. ¿Crees que ese mundo se ha, digamos, abierto, se ha poperizado, si me apuras? ¿Ha dejado de ser algo más a nivel reducido y se ha como abierto? Bueno, puede ser que se haya masificado de alguna manera en la medida en que ha llegado a más gente, ¿no? Puede ser, los límites, de todas formas, las etiquetas en torno a la música es algo, a veces te das cuenta de que, si bien yo defiendo mucho el término cantautor, es algo un tanto estéril, porque las fronteras entre uno y otro género son muy tenues. Es decir, Springsteen, que tiene mucho de cantautor, ¿no? De hecho hizo un disco homenaje a Pete Seeger donde reivindicaba lo que es casi la raíz del cantautor y demás. Y así con muchos otros géneros, hay grupos de pop que tienen una impronta poética, yo sé, desde Vetusta Morla y tal, que tienen un componente de cantautoril, si existiera la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trata es de normalizar que el cantautor la canción de autor es un género eterno, y siempre va a haber un chico o una chica que agarre la guitarra y haga la crónica social y sentimental del mundo que le toca vivir, y sobre todo, más aún, siempre va a haber un público. Será mayor o menor en función, pues, de las modas y de las plataformas de difusión con las que cuente, pero siempre va a existir ese público, que crecerá, como digo, disminuirá, pero que va a mantener viva un poco la llama de un género musical que además ha hecho contribuciones a la música en este país, ni que decir tiene, ¿no? Que son incuestionables, ¿no? Perdón, miramos de reojo Latinoamérica, pero 21 de abril del 2018, fecha bonita, ¿no? Sí. Volver a Madrid, al Wizzing Center. Sí, además con un concierto muy especial. Yo quiero que este disco, bueno, el disco ya hablamos de ese sonido contundente y tal, porque yo quiero quería darle un carácter de celebración, imprimir una cierta épica a los temas, porque los 20 años lo merecen. Y también en la gira, en Madrid va a ser un concierto muy especial porque vamos a Palacio de los Deportes,
y nunca hemos dado un concierto de esas características en Madrid, tan masivo, en un recinto de esas características. Hemos estado varios días en un teatro, pero quería que se convirtiera en una fiesta, de alguna manera, la celebración de estos 20 años en Madrid. Tocar en Madrid siempre es muy especial, hay un peso de responsabilidad siempre más grande, porque tocas en tu ciudad, porque vienen tus amigos, viene tu familia, porque has tocado aquí, uno empezó la carrera en los cafés de esta ciudad, entonces es un concierto siempre con una característica muy especial, ¿no? Y el hecho de hacerlo en un recinto de estas características, con toda la puesta en escena, además que hay en este disco, que es muy ambiciosa, que tiene un carácter muy teatral y muy espectacular, pues yo creo que va a convertir el evento me gustaría pensar en algo muy emocionante, ¿no? Sé que no nos podrás revelar nada, pero hay invitaciones de amigos para que canten contigo en esas canciones. Claro, también me gustaría eso, convocar a los amigos, convocar a los referentes con los que he crecido para que se animen a cantar conmigo, porque la ocasión lo merece. Iremos poco a poco desvelando, pues las agendas de uno y de otro son complicadas, pero sí me gustaría que estuvieran conmigo, que compartir con ellos un momento tan especial. Claro. Pues fíjate, hoy más que nunca hay una pregunta que siempre es un poco el santo y seña de la caja de música, y es preguntar con el que bailamos, musicalmente hablando, ¿cuál fue el primer recuerdo musical y la primera vez que se subió a un escenario? Bueno, la primera vez que me subí a un escenario fue en un centro cultural que había en mi barrio. Yo vivía en Vallecas y en Sierra Carbonera había un centro cultural que se llamaba La Asociación, era un local del PC del antiguo local del PC, que se había convertido en un centro cultural donde se hacía teatro, se hacían conciertos y demás. Yo había montado un grupo con unos amigos, un grupo que se llama Delitos y Faltas, donde cantábamos sobre todo versiones de otros. Yo tendría 15 años o algo así, y cantábamos canciones de Serrat, de Sabina, de Silvio, y tímidamente nos atrevíamos a meter alguna de nuestras canciones, alguna de mis canciones, ¿no? Y esa es la primera vez que recuerdo la emoción de subirme a un escenario, aunque eran todos familiares y amigos prácticamente, pero yo creo que fue ahí cuando empezó un poco a removerse en mi cabeza un poco la idea de poderme dedicar a esto, ¿no? De poder tomármelo más en serio, aunque fue más tarde, ya con 20 años, cuando empecé con 18 años, cuando empecé a tocar en los cafés de Madrid, y fue ya con 20 y tantos años, con 22 años, cuando empecé a grabar mi primer disco. Pero ya con 15 acariciaba el sueño de poderme dedicar a esto, claro. Pues imagínate que le demos un play a ese vídeo y empecemos en ese lugar, sigamos subiendo las escaleras, llegamos a esos 22, 23 años de que grabaste tu primer disco, sigamos subiendo esas escaleras y recordamos cada uno de esos escenarios y llegamos al final desde arriba, que será ese escenario Wizzing Center 21 de abril, y miremos hacia abajo. ¿Qué le dirías a ese chaval de 15 años? ¿Cómo le explicarías que 20 años después sigues cumpliendo sueños? Bueno, supongo que estaría tentado de decirle que no fuera tan arrogante, que no se tomara tan en serio a sí mismo, que fuera más permeable, pero me temo que sería en vano, porque desoiría absolutamente cualquier consejo en ese sentido. En cualquier caso, toda esa arrogancia, toda esa soberbia, esa solemnidad me ha traído hasta aquí, con lo cual no sé qué le diría que disfrutase, que tratase de disfrutar y que siguiera creyendo en lo que hace, como lo he hecho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, no sé, sobre todo eso, ¿no? Que no se tomase tan en serio a sí mismo. ¿Alguna vez tuviste la tentación de rendirte estos 20 años? ¿Alguna vez te dijiste que no? Sí, siempre se tiene esa tentación, ¿no? A veces, porque hubo un momento, sobre todo al principio, con mi tercer disco y tal, donde yo me preguntaba si me subía a un escenario movido por la ilusión y la emoción de cantar, o porque estaba sujeto a rehén de una agenda impuesta por terceros, ¿no? Sí, lo pensé, y otras veces uno fantasea con la idea de sobre todo ahora que tengo una hija de 3 años y medio y que me cuesta mucho salir de casa, estar lejos de ella, me cuestiono, me digo, joder, pues igual no estaría mal, fantaseas con la idea de dedicarte a otra cosa para estar más tiempo con ella, ¿no? Pero la verdad es que la música forma parte de mi esencia, difícilmente podría dejarlo, ¿no? De una u otra forma seguiría viviendo con la música como lo he hecho hasta ahora. ¿Oyes siempre en algún momento
¿Se deja de tener los nervios antes de subir a un escenario? ¿Se llega uno a acostumbrar? No se deja de tener los nervios, te sigues poniendo nervioso, pero sí es cierto que cuando al principio el escenario a veces tiene algo hostil, ¿no? Te sientes como te pones en posición de defensa cuando te subes a un escenario, ¿no? Y con el tiempo yo creo que eso sí lo va perdiendo esa hostilidad que uno sentía de alguna manera en sus primeros conciertos, que supongo es fruto del miedo y de la inseguridad. Con el tiempo te sientes nervioso, pero por el peso de la responsabilidad y por saber controlar también la emoción y el entusiasmo que supone estar en un escenario, porque te sigues poniendo nervioso, porque piensas que la vas a cagar, porque piensas que no te corresponde, ¿no? Como si yo siempre tenía la sensación de que me he colado, como alguien me decía el otro día, Buenafuente me decía el otro día que Scorsese le pasaba que cuando estaba rodando una película, a día de hoy le seguía pasando que en cualquier momento alguien le iba a tocar por la espalda y le decía, señor, por favor abandone el plató que le hemos descubierto es usted un impostor, ¿no? Y uno tiene ese miedo, ¿no? Pero bueno, como digo, lo manejas de otra forma, los nervios nunca se van y es saludable, porque nunca te acostumbras al hecho de que haya gente que te acompañe en tu propuesta, ¿no? En el ejercicio de este oficio que supone cumplir un sueño. En estos 20 años has tenido la sensación de... Porque normalmente uno coge un papel en blanco y plasma un mensaje, cuenta algo, cuenta su historia, la de otro, o lo que es simplemente el mensaje que quiere dar. ¿Te ha dado la sensación de que tú quisiste hacer una canción con un mensaje determinado y el público lo entendió de una manera completamente distinta? Sí, a veces sucede, no de manera radical, nunca de manera radical. Sí ha pasado incluso con gente que escuchó a lo mejor superficialmente una canción y movida por un prejuicio hizo una interpretación diferente, ¿no? Me pasó con Papá Cuéntame Otra Vez, ¿no? Que había gente que la interpretaba como un ejercicio de nostalgia por un tiempo pasado que yo no había vivido y realmente lo que yo hacía en esa canción era hacer un reproche. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo lo que abroncaba a mi generación que vivía instalada en la nostalgia y que utilizaba esa nostalgia para ser condescendiente consigo mismo y consigo misma y para un poco justificar las renuncias que les impuso el paso del tiempo. Entonces, a veces ocurre, ¿no? Pero rara vez. Yo creo que por lo general se toman las canciones, cada uno las interpreta y las acomoda un poco también a su sentir, a sus vivencias y demás, pero no de forma radical como fueron compuestas, ¿no? Bueno, estamos viendo el disco, que es lo más importante, que seguimos creyendo en que los discos físicos sí, siempre, que lo digital es como perder un poquito la magia, hemos visto el arte maravilloso que tiene. Seguimos pensando que los discos físicos tienen que seguir, ¿no? La magia de lo digital no existe. Sí, bueno, no lo sé hasta qué punto no deja de ser una lucha más bien nostálgica, porque inevitablemente se va a perder se terminará perdiendo a pesar de que siempre hay nostálgicos, como ocurre con el vinilo, que siguen haciendo uso de él y tal, se va a imponer el formato digital. Esto prácticamente hay una generación de chavales que esto ni lo conocen, ni saben de qué va, ni saben lo que cuesta. Ni saben lo que cuesta, ni le interesa, ni tal. Yo creo que eso es una batalla perdida. Más allá de, como te digo, que haya un nicho de nostálgicos que nos guste tener lo físico, ojear el libreto y demás. Pero los tiempos van en una dirección y creo que eso en ese sentido es implacable, quiero decir, no es imparable. Ismael, pues la última pregunta, sé que es un ejercicio de globalidad, si me permites la expresión un tanto fuerte, pero si tuvieras que dejar o que dejáramos en una frase de tus canciones estos 20 años, ¿cuál sería esa estrofa, esa frase o esa canción que definieran estos 20 años que han pasado por ti musicalmente hablando? Bueno, hay una canción de mi primer disco que se llama Vértigo, que dice: vértigo que el mundo pare, que corto se me hace el viaje, y es verdad, 20 años han pasado volando, ¿no? Y da mucha sensación de vértigo, ¿no? Ver todo lo que he conseguido, viajar como lo he hecho por toda España, por toda Latinoamérica, compartir escenario con gente que son referentes, desde Serrat, Silvio, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa y tantos otros, ¿no? Entonces, el vértigo a día de hoy me sigue persiguiendo como por aquel entonces y sigo
escribiendo canciones y cantándolas fundamentalmente para combatirlo. O sea que quizá esa canción pueda definir o pueda resumir de alguna manera cómo entiendo el paso del tiempo en estos 20 años. Vértigo, que pronto, que rápido se nos ha pasado esta conversación, este baile musical. Ismael, 20 años, hoy, por siempre y para siempre. Que nos veamos hablando de esto y de muchísimas cosas más. Gracias por bailar con nosotros otra vez. Nada, encantado. Y brindamos por otros 20 años más. Nos vemos el 21 de abril. Vale, nos aquí vemos. en el Wizzing Center. Gracias. Gracias.